Tengo noticias inquietantes sobre la familia real británica. En los últimos días, Kensington Palace emitió un comunicado breve y fuera de lo habitual sin aportar explicaciones ni un calendario claro. Bastaron apenas unas horas para que los medios británicos comprendieran que no se trataba de un simple ajuste de agenda. Las piezas sueltas comenzaron a encajar en un panorama preocupante. Sarah Ferguson, la ex esposa de Prince Andrew marcada por escándalos, fue vista reapareciendo junto a Queen Camilla. Al mismo tiempo, Camila se retiró de forma repentina de actos ya programados, abandonando un papel que jamás había dejado desde su ascenso. En el centro de la tormenta se dice que King Charles mantiene reuniones constantes a puerta cerrada con asesores legales, ha celado su biblioteca privada y ha suspendido todo contacto con la prensa, una decisión tan inusual que llevó a los analistas a hablar abiertamente de crisis. Las especulaciones no tardaron en ampliarse e involucraron nombres inesperados como William y Anne, ahora arrastrados a rumores sobre poder, reputación y control interno. ¿Está Camila adoptando el papel de víctima o es la estratega que mueve las piezas desde las sombras? Y la decisión que Charles parece a punto de tomar servirá para proteger la monarquía o terminará descarando a su familia ante los ojos del mundo. La niebla de diciembre en Londres nunca había sido tan densa y cortante al envolver los muros de piedra de Buckingham Palace. Sin embargo, el frío exterior palidecía frente a la atmósfera helada que reinaba en los pasillos alfombrados de rojo. En el núcleo del poder británico, donde cada paso se mide y cada gesto responde al protocolo, un cambio profundo se estaba gestando en silencio, impulsado por los titulares de la mañana. King Charles, quien esperó más de 7 décadas antes de colocarse la St. Edward's Crown, en 2023 permanecía ahora sentado en silencio dentro de su biblioteca privada. A los 77 años, conocido por su carácter meticuloso y ocasionales arrebatos, el monarca mostraba una quietud inquietante. Su agenda, normalmente calculada al minuto, había sido despejada de manera inusual. Reuniones con ministros y visitas oficiales desaparecieron por completo, sustituidas por un flujo constante de abogados y secretarios privados con rostros tensos y cansados. Más allá de las puertas de roble celadas, el mundo exterior hervía. En las redacciones más influyentes, desde Fleet Street en Londres hasta los centros mediáticos de Nueva York, las imprentas trabajaban sin descanso. The Times optó por un titular sobrio pero perturbador: un silencio inusual en el palacio. Los tabloides, fieles a su estilo, fueron mucho más directos y agresivos. Todas las miradas se centraron en la ausencia de Queen Camilla. La mujer que recorrió un camino largo y espinoso desde ser vista como la tercera en discordia hasta convertirse en consorte oficial había desaparecido de la escena pública. En ceremonias conmemorativas y recepciones diplomáticas recientes, la sila junto a Charles permanecía vacía, un vacío lo bastante elocuente como para alimentar incontables teorías. Los murmullos resucitaron episodios de su pasado, una figura resistente y ambiciosa que aguardó décadas por su posición actual. Su silencio no parecía una retirada voluntaria, sino la señal de una grieta cuidadosamente ocultada. Pronto los titulares comenzaron a explorar un escenario que meses atrás habría parecido impensable: la abdicación. Analistas políticos diseccionaron cada detalle, destacando la presencia cada vez más frecuente de Prince William, el Prince of Wales. En fotografías recientes, William aparecía firme pero visiblemente cargado por el peso de la situación. Ya no era el príncipe joven, sino un hombre en plena madurez, sosteniendo sobre sus hombros la continuidad de la dinastía. Algunos diarios sugirieron que sus visitas constantes al despacho del rey no respondían solo a apoyo filial, sino a un traspaso de poder de emergencia para estabilizar una maquinaria palaciega que amenazaba con desmoronarse desde dentro. La inquietud se filtró de las páginas a las plazas públicas. El pueblo británico, acostumbrado a los altibajos de los Windsor, percibió que esta vez algo era distinto. No se trataba de un romance turbulento ni de un divorcio ruidoso. El ambiente recordaba más a una crisis constitucional. Un veterano columnista político de The Guardian, tras décadas observando a la familia real, cerró su análisis con una frase que heló la sangre de muchos lectores, insinuando que el silencio del palacio podía ser más peligroso que cualquier escándalo abierto. Si realmente algo grave se estaba gestando detrás de aquellas rayas doradas, no provenía de presiones externas. Había nacido en silencio, con frialdad y determinación, desde el propio núcleo de la familia real. En su despacho, King Charles dejó el periódico sobre la mesa con un gesto lento y cansado.
Su mirada se detuvo en un antiguo retrato familiar donde los rostros sonrientes parecían ahora tenidos de una amargura difícil de ignorar. El caos que instalaba fuera del palacio no era más que la punta del iceberg, la consecuencia tardía de hechos ocurridos exactamente una semana antes. Los recuerdos del monarca comenzaron a retroceder hasta el instante preciso en que su confianza absoluta empezó a resquebrajarse. Aquella tarde gris de martes, su hermano menor y siempre reservado, Prince Edward, entró en la estancia con una expresión que Charles jamás le había visto. Era una mezcla dolorosa de lealtad y verdad implacable. Nada había sucedido por azar. Los periódicos acertaban al hablar de crisis, pero erraban por completo en su origen. La raíz estaba en una reunión secreta, una alianza improbable y una ambición tan desmedida que amenazaba con devorar incluso al trono. El reloj del palacio marcaba cada segundo con una precisión implacable, como recordándole al rey que la dinastía se encontraba al borde de una nueva era o de un colapso irreversible. Charles cerró los ojos y permitió que su mente regresara a aquella tarde decisiva 7 días atrás, cuando la conspiración real había comenzado a tomar forma. Una semana antes de que los titulares sacudieran los kioscos, tuvo lugar un episodio que en apariencia parecía trivial y que ocurrió lejos de cámaras indiscretas y de la vigilancia del equipo de protección real. Era un martes por la tarde, bajo un cielo plomizo típico de los suburbios londinenses. Prince Edward, Duke of Edinburgh, el más discreto y austero de los hermanos Windsor, conducía solo por calles tranquilas y casi vacías. Apreciaba profundamente esos raros instantes sin escoltas ni convoyes, una costumbre que lo mantenía conectado con la vida real más allá de los muros fortificados del palacio. A menudo la coincidencia es el punto de partida de las mayores tragedias. Cuando el coche de Edward redujo la velocidad cerca de un pequeño café de estilo clásico escondido entre árboles centenarios y apartado del bullicio del centro, su cuerpo se tensó de inmediato. Sus ojos se cruzaron por azar con una figura conocida que descendía de un vehículo común. Era Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew. Aunque llevaba años divorciada y sin un papel oficial dentro de la familia real, Sarah seguía siendo un nombre rodeado de polémica, escándalos pasados y vínculos turbios entre bastidores. Edward notó que vestía de manera inusualmente sobria, con una bufanda grande cubriéndole casi el rostro y movimientos rápidos nerviosos muy lejos de su estilo habitual de buscar atención. Sin embargo, lo que realmente hizo que el corazón de Edward se encogiera no fue la presencia de Sarah, sino la mujer que la esperaba en un rincón en penumbra del local. A través del cristal esmerilado y bajo la luz amarillenta reconoció sin lugar a dudas a Queen Camilla. Una oleada de inquietud recorrió a Edward. Como miembro veterano de la realeza, sabía perfectamente que cualquier encuentro de la reina debía figurar en la agenda oficial, contar con seguridad y la presencia de al menos un secretario privado. Y sin embargo, allí estaba Camilla, sentada en soledad extraña en un espacio reducido impregnado del aroma a café tostado. Su espalda permanecía erguida, pero las manos entrelazadas sobre la mesa delataban una tensión intensa, una concentración casi obsesiva. Edward aparcó a una distancia prudente, oculto por las sombras de los árboles, desde donde podía observar con claridad a ambas mujeres a través de la ventana. No había risas cordiales ni gestos afectuosos propios de una conversación entre conocidas de largo tiempo. Lo que se desarrollaba allí era un diálogo calculado y frío. Camilla levaba la voz cantante. Su rostro, habitualmente sereno junto al rey, mostraba ahora un filo duro y decidido. Sus labios se movían con precisión, a veces tensándose en una línea fina y enigmática. Sarah, por su parte, alternaba sumisión con una excitación apenas contenida. Asentía con frecuencia, abría un pequeño cuaderno para tomar notas y señalaba un delgado montón de documentos sobre la mesa. Un escalofrío recorrió la espalda de Edward. La combinación de una reina reinante con influencia directa sobre el monarca y una figura del pasado desesperada por recuperar estatus dentro de la familia era una señal alarmante. Observó cómo Camilla deslizaba un sobre grueso hacia Sarah con un gesto firme y discreto, como si se tratara de un ritual repetido en otras ocasiones. La duda empezó a roerle la conciencia. ¿Estaba exagerando? Se estaba entrometiendo en la privacidad de su cunada, pero los instintos que había desarrollado tras décadas presenciando las turbulencias de los Windsor le decían que aquello no era una charla casual. Un nivel tan extremo de secretismo solo podía servir a un propósito, un plan del que el rey no debía enterarse. Cuando la reunión terminó, Sarah fue la primera en marcharse, perdiéndose con rapidez entre el tráfico.
Camila permaneció unos minutos más, dio un último sorbo a su té y se quedó mirando al vacío. En sus ojos había una frialdad calculadora que Edward nunca había visto cuando estaba junto a su hermano. En ese instante comprendió que algo profundo y peligroso había comenzado a moverse en las sombras. Cuando se levantó de la mesa y acomodó el cuello de su abrigo, el gesto fue inmediato y casi automático. Su rostro volvió a cubrirse con esa máscara aristocrática pulida durante años, elegante y perfectamente controlada. Durante todo el trayecto de regreso a Buckingham Palace, la mente de Edward no encontró descanso. Pensaba en King Charles, un hombre que había depositado una confianza absoluta en el amor y la lealtad de Camila. Tras décadas de turbulencias personales, el rey ya cargaba con una presión inmensa derivada de sus responsabilidades y de una salud cada vez más frágil. Revelar aquella sospecha sería como clavar un cuchillo en el corazón cansado de su propio hermano. Sin embargo, la imagen de aquellos documentos y la actitud furtiva de las dos mujeres no dejaban de perseguirlo. Edward sabía muy bien que dentro del mundo real el silencio podía convertirse en complicidad con la traición. Si aquella reunión estaba relacionada con el destino del trono o con la posición de William, el sobrino al que tanto amaba, no podía guardárselo para sí. Al atravesar el gran vestíbulo del palacio, ni siquiera el resplandor de las lámparas de Arana logró disipar la oscuridad que sentía en el pecho. Edward se detuvo frente a la puerta del despacho del rey con la mano suspendida sobre el pomo de latón. Inspiró profundamente, consciente del peso de la verdad que estaba a punto de pronunciar. Sabía que una vez cruzado ese umbral y dichas las palabras, la aparente calma de la familia jamás volvería a ser la misma. Dentro de la estancia, el sonido de la pluma estilográfica de Charles se detuvo. El rey alzó la vista y sus ojos cansados se encontraron con el rostro pálido de su hermano. Un silencio espeso se apoderó del espacio, anunciando el inicio de un derrumbe que nadie había previsto. Tras aquella conversación densa y dolorosa, King Charles se sumió en un silencio peligroso. Ya no era el esposo indulgente ni el hombre que pasaba tardes tranquilas cuidando los jardines de Highgrove. En ese momento era el soberano de una dinastía milenaria enfrentado a una amenaza que nacía dentro de su propio entorno más íntimo. Siguiendo el consejo de Edward, optó por no estallar en ira. En lugar de eso, ambos pusieron en marcha una revisión interna discreta, casi quirúrgica, de su propia familia. El pequeño despacho de Sandringham, elegido por su aislamiento absoluto, se transformó en su centro de operaciones. Allí comenzaron a acumularse carpetas sin nombre. Edward, fiel a su carácter meticuloso, había recopilado en silencio informes del equipo de comunicaciones y de asesores financieros de la Casa Real. A medida que los papeles se extendían sobre la mesa de roble, empezó a revelarse un panorama inquietante. Charles pasó un dedo tembloroso sobre titulares procedentes de blogs anónimos y tabloides de segundo nivel. Al principio eran simples rumores sobre Prince William, retratándolo como autoritario en la gestión de los fondos benéficos del Ducado de Cornualles. Informes financieros recortados, cifras ordenadas con astucia, sugerían que el futuro rey estaba acumulando poder económico personal al margen del control institucional. Los ojos de Charles se ensombrecieron al reconocer la sofisticación del ataque. No había acusaciones directas, solo preguntas insinuantes diseñadas para sembrar dudas en la mente del público sobre la integridad del heredero. El siguiente bloque de información se centraba en Princesa Anne. La royal más trabajadora aparecía de pronto descrita como una figura conservadora que interfería en exceso en las decisiones del rey, traspasando su rol consultivo. Fragmentos filtrados de reuniones internas del consejo la mostraban como un obstáculo para la modernización de la monarquía. A medida que Charles y Edward reconstruían la cronología, el patrón se volvió evidente. Cada ataque contra William y Anne había comenzado en el mismo periodo, poco después de que el rey anunciara cambios en el personal señor del palacio. El objetivo no era un derrocamiento inmediato, sino provocar una crisis de confianza. Al erosionar la reputación de William y la estabilidad de Anne, Camila pasaría a convertirse en la única figura en la que el rey pudiera apoyarse plenamente, ejerciendo un poder real sin título oficial, casi como una regente en la sombra mientras la salud de Charles se debilitaba. La verdadera conmoción llegó cuando Edward presentó las pruebas que unían todos los hilos. Al analizar transacciones digitales y registros de llamadas, descubrió que Sarah Ferguson no actuaba por su cuenta.
Gracias a su red de contactos mediáticos y a vínculos financieros poco claros se había convertido en la arquitecta operativa de la maniobra, coordinando la difusión de narrativas falsas y utilizando su condición de figura externa a la familia para dar apariencia de credibilidad a las acusaciones. Pero detrás de Sara, moviendo los hilos con discreción y recursos, estaba el patrocinio encubierto de Camila. Charles quedó horrorizado al descubrir que varias frases cifradas en las instrucciones de Sara reproducían de forma inquietante el estilo de escritura de su propia esposa. Camila había sabido mantener una distancia cuidadosamente creíble, no aparecía en transferencias ni en registros directos, pero era ella quien proporcionaba los secretos internos más delicados, datos que solo una cónyuge podía conocer y que Sara luego convertía en armas. La traición estalló dentro de Charles como un veneno de efecto lento. Recordó aquellas noches en las que Camila lo consolaba con dulzura por la supuesta terquedad de William o insinuaba casi sin querer que Anne se extralimitaba en sus funciones. Ahora comprendía que cada palabra tranquilizadora había sido un movimiento calculado, una jugada de ajedrez destinada a aislarlo y empujar a sus hijos y hermanos fuera del círculo de su confianza. Cuanto más avanzaba la investigación, más solo se sentía Charles en medio del lujo del palacio, como si cada retrato ancestral en las paredes lo juzgara por su ceguera. Dejó de ver a Camila como la mujer a la que había amado y empezó a percibirla como una sombra ambiciosa escondida bajo el resplandor de la corona. Años de desprecio público habían alimentado en él una sed de poder, entendida como compensación, una revancha silenciosa contra la propia sangre Windsor. Edward permanecía a su lado, observando en silencio el derrumbe reflejado en los ojos de su hermano. No hacían falta palabras, ambos entendían que aquello ya no era un conflicto familiar sino una traición moral. Charles cerró lentamente el expediente, un gesto definitivo como si clausurara un capítulo entero de su vida. Sus manos ya no temblaban. El dolor había dado paso a una determinación fría. Comprendió que para proteger la dinastía, a la que su madre había dedicado su existencia, debía convertirse en el verdugo de su propio matrimonio. Aquella noche los aposentos privados del rey en el castillo de Windsor quedaron envueltos en un silencio tenso de esos que anuncian terremotos. Charles permanecía junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con los hombros hundidos bajo el peso de un traje impecable. Cuando la puerta de roble se cerró suavemente y el aroma familiar del perfume de lavanda de Camila llenó el aire, no seguiró. La presencia de la mujer que lo había acompañado en cada ascenso y cada caída ahora le helaba la sangre. Al darse la vuelta despacio, colocó sobre el escritorio de caoba una carpeta azul oscuro. No era un documento administrativo cualquiera, era la sentencia de muerte de su confianza. Clavó la mirada en el rostro de Camila. Contra todo lo que había imaginado, no hubo pánico ni lágrimas suplicantes. La reina permaneció inmóvil como una estatua, sosteniendo la mirada mientras observaba las pruebas desplegadas ante ella. La admisión no llegó en palabras, sino en el gesto amargo de sus labios al repasar las fotografías de su encuentro con Sarah Ferguson y las copias de los documentos filtrados. En ese instante la máscara de esposa leal y reina benevolente se hizo añicos. En su lugar apareció una mujer marcada por viejas cicatrices y una ambición alimentada por un resentimiento latente. La mente de Charles era un campo de batalla devastado. Una parte de él ansiaba cualquier explicación, por absurda que fuera, para proteger a la mujer con la que se había casado, desafiando la opinión del mundo. Pero la otra parte, la del soberano, se alzó con una autoridad implacable. En Camila no vio arrepentimiento sino desafío. Ella comenzó a moverse lentamente por la estancia, rozando con los dedos los objetos antiguos como si reclamara posesión. En su mirada helada Charles leyó todas las quejas acumuladas durante décadas, los años, marcada como intrusa, el desprecio del público, el rechazo de la corte y la sombra omnipresente de la fallecida Diana. Camila no negó nada, consciente de que cualquier excusa sería inútil frente a las pruebas irrefutables reunidas por Edward. Su actitud transmitía un mensaje brutal: lo había hecho todo para protegerse, para asegurarse de que cuando Charles ya no estuviera, jamás volvería a una vida de rechazo. Debilitar a William y a Anne no era solo una maniobra de poder, era venganza contra una estirpe que siempre la había tratado como ajena. Pretendía apoderarse del nervio vital de la dinastía para obligar al mundo a rendirse ante ella. El enfrentamiento se desarrolló sin palabras, solo con respiraciones pesadas y miradas clavadas. Charles dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia física, mientras el abismo entre sus almas se hacía infinito. Su conflicto interno alcanzó el punto máximo.
Si guardaba silencio y lo resolvía en privado, podría preservar la fachada de su matrimonio, pero traicionaría a William, a Anne y al futuro de la monarquía. Si revelaba la verdad, destrozaría la imagen que había construido para Camila y convertiría su vida por segunda vez en un espectáculo mundial. Cuando sus ojos se posaron en el retrato de la reina Elizabeth II colgado en la pared, encontró la respuesta. El deber hacia la corona debía imponerse a cualquier sentimiento personal. La legitimidad de la monarquía británica no podía mancharse con intrigas oscuras propias de otra era. Charles dio un paso atrás, un gesto simbólico de rechazo que seló su decisión. Camila pareció comprender en ese instante que la decisión de su esposo ya estaba tomada. Su mirada desafiante se transformó en una soledad profunda, aunque sin rastro alguno de arrepentimiento. Enderezó la espalda altiva y distante, preparada para afrontar la tormenta que ella misma había provocado. Charles no dijo nada más. Se limitó a tomar la campanilla para llamar a su secretario privado y ordenar la preparación de una conferencia de prensa televisada en directo para la mañana siguiente. Aquel mandato definitivo enterró cualquier posibilidad de reconciliación. Era una elección implacable: sacrificar la felicidad personal para preservar la integridad del trono. Mientras Camila abandonaba la estancia escoltada discretamente por seguridad, Charles permaneció solo en la inmensa sala con la sensación de haber envejecido 10 años en una sola noche. Bajo la luz temblorosa de los pasillos comenzó a esbozar las primeras líneas del comunicado que sacudiría al mundo. No había marcha atrás. La corona exigía un precio y esa noche Charles decidió pagarlo con su propio corazón. La mañana del anuncio amaneció con un cielo londinense cubierto por un gris desolador. En el salón de estado del Palacio de Buckingham, los focos de las cámaras de televisión modernas brillaban con dureza en contraste con los frescos clásicos del techo. El ambiente estaba cargado de tensión. Incluso los periodistas más veteranos, acostumbrados a la solemnidad de los actos reales, contenían la respiración. Algo no encajaba desde el primer momento. No había flores ni ornamentos, solo un sobrio atril de madera con el emblema real situado en el centro. Cuando se abrieron las grandes puertas, apareció el rey Charles. No vestía uniforme ceremonial alguno, sino un traje azul oscuro impecablemente cortado, impregnado de melancolía. Sus pasos eran lentos y pesados. Cada pisada resonaba como un martillo golpeando el destino de la dinastía. El rostro mostraba las huellas de noches sin dormir, los ojos cansados hasta el límite, pero su mirada irradiaba la determinación fría de quien ha cruzado el umbral del dolor para abrazar el deber. A través de miles de pantallas el mundo quedó en silencio. Charles no necesitó introducciones grandilocuentes. Comenzó a hablar con una voz grave y firme que llenó la sala. En lugar del lenguaje diplomático habitual, expuso los hechos con la precisión de un juez dictando sentencia. Desgranó una a una las pruebas reunidas, los informes falsificados contra la integridad del príncipe William, las campanas de descrédito destinadas a aislar a la princesa Anne y la manipulación de fondos de organizaciones benéficas vinculadas a la corona. Cuando pronunció el nombre de Camila, una onda invisible recorrió la estancia. No la llamó reina ni esposa, la nombró simplemente Camila, despojándola del título. En ese mismo discurso describió su colaboración con Sarah Ferguson, no como un conflicto familiar, sino como un ataque grave a la legitimidad del trono. La exposición fue implacable. En la gran pantalla situada tras él aparecieron copias de documentos, notas manuscritas y comunicaciones secretas que no dejaban espacio para la negación. El castigo se anunció con frases breves afiladas como cuchillas. Charles declaró la expulsión permanente de Camila de la familia real británica. Todos sus títulos, privilegios y protecciones concedidos por la corona quedaban revocados de forma inmediata. Debía abandonar las residencias reales en un plazo de 24 horas y retirarse a una vida privada estrictamente vigilada. En cuanto a Sarah Ferguson, no hubo clemencia alguna. Los expedientes que detalaban desvíos de fondos y conspiraciones subversivas habían sido entregados directamente a la Policía Metropolitana para una investigación penal formal. Durante toda la transmisión Charles no mostró ira ni odio. Lo más perturbador fue precisamente esa ausencia total de emoción. Dejaba claro que había cortado por completo el vínculo con la mujer a la que una vez amó profundamente. Bajo el destello de las luces permanecía solo, dispuesto a exponer la corrupción dentro de su propia casa para proteger la institución monárquica. Tras una puerta entreabierta, el príncipe William observaba a su padre. Su rostro estaba tenso, los puños cerrados con fuerza.
Veía cómo Charles destruía su último anclaje emocional para despejar el camino del futuro reinado de su hijo. Era una lección dolorosa sobre el precio de la corona para gobernar una nación. A veces es necesario ejercer crueldad contra el propio corazón. En otra sala del castillo de Windsor, Camila permanecía inmóvil frente a la pantalla que transmitía en directo. El control remoto se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido seco justo en el momento en que se anunció oficialmente la retirada de todos sus títulos. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. La gloria por la que había luchado, soportado humillaciones y urdido planes durante casi media vida se evaporó en un discurso que no superó los 15 minutos. No hubo lágrimas visibles, solo un derrumbe silencioso en el interior de una mujer que en ese instante lo había perdido todo. Cuando la conferencia terminó, Charles no se quedó a responder preguntas. Se dio la vuelta y avanzó directamente hacia la salida. Las luces de televisión se apagaron una a una, dejando tras de sí un silencio inquietante. En todo el mundo los comentaristas estallaron en análisis y debates, pero en aquella sala solo quedó el eco de un veredicto histórico. El rey había hablado y desde ese momento el mundo de Camila había llegado a su fin, abriendo paso a una nueva era edificada sobre el sacrificio doloroso de un hombre que firmó personalmente el decreto de exilio de su esposa. Tras la sacudida de la rueda de prensa, el palacio de Buckingham no cayó en el caos. Por el contrario, quedó sumido en un silencio aterrador similar al de un cementerio después de una tormenta. Los rituales reales continuaron, pero su espíritu había cambiado por completo. Los pasillos antes majestuosos ahora arrastraban el peso de una purga que marcaba un comienzo áspero y definitivo. En un rincón fuertemente custodiado del castillo de Windsor, Camila hizo su última aparición antes del destierro permanente. Despojada de joyas, sombreros elegantes y del título de reina, vestía ropa oscura y sencilla con el rostro pálido como la cera. Sus manos temblorosas guardaban los últimos objetos personales en una pequeña maleta. Al mirarse al espejo vio a una desconocida, el reflejo de una caída provocada por una ambición desmedida. Cada objeto le recordaba una era dorada que ya no existía. Comprendió entonces que el poder que tanto había anhelado no era más que una ilusión sostenida por la confianza de su marido. Al perderla quedó convertida en una paria expulsada del curso de la historia. Su soledad dejó de ser un estado pasajero para convertirse en una condena perpetua. Mientras tanto, en una oficina judicial de alto nivel, Sarah Ferguson afrontaba una realidad aún más dura. Sin la protección familiar ni privilegios diplomáticos, la antigua duquesa de York se sentó frente a detectives y voluminosos expedientes de investigación. La euforia de la mente maestra se había desvanecido, sustituida por un pánico absoluto al comprender que no había sido más que una pieza sacrificable en un juego imposible de ganar. El precio legal de su resentimiento y codicia se perfilaba tras los barrotes de una celda, dejando atrás una vida marcada por errores irreparables. En el centro de este giro de poder se encontraba el rey Charles. Sentado en la biblioteca, su sombra se alargaba con la luz invernal de la tarde. El monarca parecía visiblemente envejecido, con profundas arrugas en la frente que hablaban de una traición cruel. Sin embargo, sus ojos, aunque heridos por dentro, irradiaban una majestad solemne. Había protegido el honor de la dinastía y la supervivencia de la monarquía frente a la tormenta más grave en décadas. El precio, no obstante, fue una soledad absoluta. En la madurez de su vida, Charles demostró que la corona no es un adorno, sino una cadena que exige sacrificar lo más íntimo. Desde las ruinas del colapso comenzó a encenderse una nueva luz. El príncipe William emergió ahora en un papel transformado en una ceremonia televisada cargada de simbolismo. No una coronación, pero igual de trascendental. William ocupó el centro del futuro con una mirada firme y sin vacilaciones. Observó a su padre con una mezcla de respeto y profunda tristeza, pero sobre todo con una determinación inquebrantable. Sabía que su etapa debía comenzar con reformas profundas, transparencia total y una lealtad absoluta al pueblo. Era el puente entre un pasado turbulento y un porvenir estable. A su lado, el príncipe Edward permanecía en silencio como un guardián fiel. El hombre que evitó discretamente un desastre histórico no necesitaba reconocimiento alguno. Ver a su familia a salvo era recompensa suficiente. Su integridad había sido el último ancla de Charles en las horas más oscuras. Al final, los principales periódicos de Londres publicaron ediciones especiales. Los titulares dejaron atrás el sensacionalismo para dar paso a la reflexión.
Abdicará pronto el rey Charles para permitir que William inaugure un nuevo capítulo. La pregunta quedó en el aire, pero la respuesta ya no parecía crucial. En el corazón del público la transición espiritual ya se había producido. La dinastía Windsor había sobrevivido, aunque jamás volvería a ser la misma. De las cenizas de la traición surgía una nueva era construida sobre el coraje de un rey herido y la esperanza de uno futuro. Después de leer esta historia, ¿crees que la revelación pública de la verdad por parte del rey Charles es el acto de un monarca sabio y decidido o la dureza de un esposo que sacrificó sus emociones personales para garantizar la supervivencia de la dinastía? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, aparece en tu pantalla, aparece en tu pantalla, aparece en tu pantalla.